Juan Carlos Girauta, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya sé que es temprano, pero hasta las 9 más o menos no ha habido llamada a Albert Rivera del presidente Rajoy. Porque yo sepa, no. Como no le esté llamando ahora, no me consta. ¿Qué va a decir Albert Rivera si le propone? Ayer decía el presidente en funciones, si hay voluntad de acuerdo, que yo vea voluntad de acuerdo, conformaré una comisión negociadora. ¿Cuál va a ser la respuesta de Albert Rivera? La respuesta de Albert Rivera es doble. En primer lugar, evidentemente, si el presidente del gobierno te llama para hablar contigo, pues vas. O sea, esto está clarísimo, ¿no? Y vas a hablar. Ahora bien, nuestro planteamiento respecto a lo que realmente tenemos todos en mente, que es la necesidad de que España tenga un gobierno cuanto antes, pues a nosotros nos parece que dados los números que han salido y dadas las circunstancias de dónde veníamos y dónde estamos ahora, pues lo que se impone, lo que nosotros hemos propuesto es una mesa a tres, una mesa que reúna a las tres formaciones constitucionalistas. Cuidado que eso no significa que queramos ningún protagonismo para nada, es decir, que si lo que nos dicen es vosotros no hacéis falta, porque encantados, no hacemos falta, pero nuestra experiencia en la anterior legislatura es que hacíamos falta incluso para que hablaran sobre la composición de la mesa del Congreso, porque no se hablaban. Por eso lo planteamos así, no por ningún interés en tener protagonismo en algo que aritméticamente asuma, ¿no? Sino para decir, mira, aquí hay tres formaciones constitucionalistas y estamos ante una serie de retos muy gordos. En primer lugar, España hace más de medio año ya que no tiene gobierno y lo que pueda quedar, y eso, por ejemplo, a título de ejemplo de lo que eso significa. En estas semanas, y quizá en los 2 meses próximos, se va a dibujar la forma en que Europa se reinventará a sí misma después del Brexit. Claro, nuestro gobierno es un gobierno en funciones, no puede tener, aunque quisiera, no puede tener protagonismo, no puede tener un papel relevante en ese diseño. Esto es malo para todos. Es malo para todos porque algunas de las secuelas del Brexit de pronto pueden salpicar. Fijaos lo que ha sucedido lo que está sucediendo con el asunto de Escocia, ¿no? Por lo tanto, aquí se juegan muchos intereses en muchos ámbitos. Te he puesto un ejemplo, hay muchísimas otras cosas. Oye, el techo de gasto hay que aprobarlo ya para poder aprobar luego los presupuestos, pero ya es ya. Y por lo tanto, como esto es urgentísimo y como hay en fin, una serie de asuntos graves también dentro del país que tienen que ver pues con las amenazas secesionistas que siguen ahí y tienen que ver con la situación de incumplimiento del déficit. Nosotros decimos, los constitucionalistas deberíamos reunirnos y hablar del futuro de las pensiones, cómo lo enfocamos, etcétera, y desde luego de la formación de gobierno, pero no de una investidura que no vaya a tener estabilidad, de un gobierno estable, de un gobierno capaz de afrontar esto y en torno a una serie de contenidos que nosotros consideramos mínimos. ¿Y tiene la sensación o han hecho alguna avanzadilla con el Partido Socialista? ¿Sabes si aceptarían esa mesa a tres? El Partido Socialista, vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista se ha encontrado con algo muy bueno y con algo que no es tan bueno para ellos. Lo muy bueno es que lo del sorpaso era una filfa. En fin, yo les diría a las empresas demoscópicas que se lo hagan mirar, porque ni una, o sea, ni una. Era unánime en la demoscopia, era unánime la idea del sorpaso. Bueno, esto era falso, ¿no? Y que conste que la idea del sorpaso ha influido. La polarización ha sido brutal en esta campaña, por lo tanto, en fin, que se lo hagan mirar, solo digo eso. Y lo que no es tan positivo, es decir, han superado eso, siguen teniendo, digamos, el liderazgo de la izquierda y tal, y lo que no es tan positivo para ellos, pues es que a la que se ha planteado algo que es matemático, que es, oiga, ustedes se abstienen, con que se abstengan ya habrá gobierno, pues ha generado distintos planteamientos internos y yo creo que no es bueno
vamos, yo ya por estilo no entro en los asuntos internos de los partidos, pero es que son ellos los que lo han exteriorizado. Hay voces muy importantes que se posicionan y dicen cosas y el debate está a la vista, o sea, están discutiendo cosas a la vista de los vecinos. Y el día 9 tienen un comité federal y seguramente se dirán más cosas a la vista de los vecinos. Y eso pues se tendrán que aclarar ellos. ¿Porque ahora, ustedes no nunca con el Partido Nacionalista Vasco? Hombre, oiga, es muy complicado querer sumarnos. Además que nos sumamos. Es decir que... Faltaría uno. Es que nos sumamos. La suma PP, Ciudadanos, pero francamente, Coalición Canaria. ¿Por qué tengo yo que especular sobre una unión que es contra natura cuando ni siquiera nos hemos molestado todavía en hablar de los contenidos? Yo insisto en que lo que importa es ver si compartimos una idea sobre lo que hay que hacer en los próximos años. Porque, oiga, es que investir para investir a alguien, si no va a tener si no vamos a tener ninguna sintonía sobre lo que hay que hacer y va a tener enfrente a la mayoría del Parlamento ese presidente, eso no tiene sentido. Hay que investir a alguien que disponga además de un acuerdo de legislatura, o si me apura de media legislatura, con un compromiso de una cuestión de confianza a mitad, pero de verdad lo que nos interesa es saber si hay disposición al Pacto Nacional por la Educación, si hay disposición a reformar la justicia, si hay disposición a reformar la ley electoral, que es francamente injusta, como hemos sufrido algunos. El escaño más caro es el nuestro. A nosotros un escaño nos cuesta 97.000 votos y al PP 57.000. No me parece justo. No me parece justo que haya votos que valen cuatro veces más que otros. No lo es. Esa ley hay que reformarla. Las pensiones. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí hay un peligro muy serio y la gente tiene que seguir cobrando las pensiones dentro de una década y 2 décadas. Y entonces, todas esas cosas, y yo no veo que se esté hablando de ellas. Así que, mire, cuando hablemos de contenidos vamos a ver si se dan los mimbres para el cesto. El otro día daba una pista el presidente Rajoy, decía, vamos a presentar el documento que ya, después de las elecciones de diciembre, esos 5 puntos, que era empleo, políticas sociales, pensiones, educación, instituciones, fortalecimiento de las instituciones. Entonces ustedes dijeron que no. ¿Podría ser ahora sí un documento para empezar a hablar? No dijimos que no, es que en aquel contexto... Soy poco partidario de mirar atrás, porque mirar atrás solo nos va a enconar a todos, pero bueno... Ya que usted saca eso, es que eso era una lista de la compra al lado de un documento muy trabajado que era un acuerdo de gobierno. Es que esto lo hace un niño. Temas importantes, fortalecer las instituciones, educación, pero si no se trata de eso, ahí estábamos avanzando en contenidos, en calendario, y por lo tanto aquello no... Pero insisto, es igual, si es que eso ya pasó, y además, mire... nosotros hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, que era ser constructivos. El señor Rajoy no había aceptado la invitación del rey, había un candidato propuesto por el rey y con él nos sentamos a hacer un acuerdo que nos llevó mucho trabajo y que luego quedó en nada. Sabíamos que las elecciones eran malas para todos porque primero representaban un fracaso de esa legislatura tan breve y tan rara y en segundo lugar porque en época electoral, por definición, y esto es una de las servidumbres de la democracia, y vamos a tener todos que poner el foco en las diferencias otra vez, de nuevo, y hacernos un poco de daño todos, ¿eh? Bueno, ya lo hemos hecho, ya lo hemos pasado. Intentemos ahora que se ha superado, aunque hace tan poco, olvidar eso y vamos a mirar de construir, ¿no? Le están dando la vara a muchos ciudadanos con el asunto del veto a Rajoy. Salió Albert Rivera el otro día y dijo, esa palabra no ha salido de mi boca, pero sí en alguna ocasión Rajoy es obstáculo para alcanzar un acuerdo, eso sí. Mientras le estaba escuchando me ha parecido oír, una posibilidad podría ser plantear la figura de Mariano Rajoy que pudiera presidir bajo una hoja de reformas, un programa de reformas y una moción de confianza a mitad de legislatura. Bueno, ese es el tipo de fórmulas de las que nosotros solo queremos empezar a hablar cuando hayamos hablado de los contenidos, porque si no, ¿sabe qué pasa? Que si hablamos de nombres al principio, volveremos a hacer un flaco servicio. Pero esa fórmula tendría sentido para ustedes. Pero es que, mire, cualquier fórmula de ese tipo tiene que venir después de haber dejado claro que se abordan las reformas que nosotros defendemos. ¿Para qué? El para qué es la cuestión.
Porque si no hay esa disposición, entonces ya no hay nada que hablar. O sea, si no se va a reformar la justicia, si no se va a hacer un verdadero pacto nacional por la educación, ya prioritario, si no se va a reformar la ley electoral, ya, pues entonces ya no hace falta que hablemos, porque ya da igual si es usted o es quien sea, ¿no? Vamos a hablar de los contenidos y solo después hablemos de nombres, porque habremos empezado a construir al menos. Si empezamos hablando de nombres, ya estamos otra vez enconando el tema. Y de verdad, ahora lo importante es no bloquear. Y la manera de no bloquear no es suscitando los asuntos más polémicos, más problemáticos o que generen más rechazo. La manera de dar cauce a lo que tiene que ser una legislatura gobernable, porque unas terceras elecciones no puede ser, no, simplemente no son aceptables, pues la manera de dar cauce a eso es empezar con contenidos. Cuando el Partido Socialista dice, entiéndanse ustedes con sus afines ideológicos, bueno, a mí me hace mucha gracia, volvemos con las etiquetas, con los bueno, si los afines ideológicos somos nosotros, pues del PSOE, ¿qué seremos? Los desafines, no, esa palabra no existe, ¿no? Los contrarios ideológicos, pues mire, entre contrarios ideológicos hicimos un pacto de gobierno, que luego no salió bien, pero que se firmó y que cubría muchos temas. Pero no me quejo, a mí me parece bien. Todo el mundo aquí está, digamos, tomando posiciones. El PSOE dice, ahora yo tengo la hegemonía de la izquierda y ahora lo que me toca es ir a por el centro izquierda. Entonces yo a estos los empujo hacia la derecha. Bueno, son operaciones que a nosotros, insisto, no nos preocupan y tampoco nos dañan, porque que la izquierda diga que somos de derechas y la derecha diga que somos de izquierdas solo confirma nuestro posicionamiento. Así que no hay problema. Lo que es un problema es bloquear. Y yo creo que lo que está haciendo el Partido Socialista, que es quien ahora mismo tiene la pelota en su tejado, es bloquear. Aquí la única suma que funciona ya y que tranquiliza a todo el mundo, y tranquiliza a Bruselas y tranquiliza a quien sea, es esa. Es decir, oiga, yo no permitiré que no haya gobierno. Así que si se suma PSOE, ustedes estarán ahí. No, pero si dice yo no permitiré que no haya gobierno, de entrada ya no, me refiero en el acuerdo. La cosa se tranquiliza más ya, ¿no? Aunque, como le he dicho al principio, dados los desafíos que hay a nivel europeo y a nivel interno español, pues y dado el paro y todas estas cosas que ya sabemos, tan, en fin, tremendas que no nos acabamos de sacudir, nos parece que una mesa a tres de las tres formaciones constitucionalistas es constructiva, pero que si quieren prescindir de nosotros y ellos ponerse de acuerdo, encantados. Somos un partido muy humilde, no queremos protagonismos que no nos corresponden. Pero ¿sabe? Les llamamos constitucionalistas, pero ¿sabe lo que yo diría de estos tres partidos? ¿Qué es lo que les diferencia a los demás? Que no tienen una agenda local, que no tienen una agenda parcial, que defienden el interés general de España desde distintos enfoques. Muchas veces esos enfoques pueden ser distantes, pero el objetivo es el mismo. Ninguna de estas tres formaciones florece cuando hay destrucción o cuando hay desintegración del país o cuando hay ruina. Sin embargo, otras sí. Otras se alimentan de que a España le vaya mal. Señor Girauta, pues partiendo de esa base que usted nos está señalando, de esos puntos de acuerdo que además el presidente en funciones Rajoy señala muchas veces de los partidos constitucionalistas. Como no tenemos aquí al PSOE no le podemos preguntar, pero sí tenemos a Ciudadanos. Imagínese que se ponen sobre la mesa esos puntos que usted ha dicho, reforma electoral, reforma educativa, reformas económicas, y que se llega a un acuerdo. Es una posibilidad, vamos a dar esa posibilidad por cierta. Imagínese usted que, como usted nos está diciendo, no hay un veto a Rajoy. ¿En esas condiciones ustedes estarían dispuestos incluso a entrar en el gobierno o nunca entrarían en un gobierno? No, vamos a ver. Es que cuando se habla de eso a veces se confunde. Ahora, según como le conteste yo, la gente va a decir, estos quieren entrar al gobierno. Si usted me contesta con claridad, la gente lo interpreta bien. Nosotros queremos estabilidad. Si esta estabilidad supone que nosotros entremos en el gobierno, encantados. Si lo mejor para la estabilidad es no estar en el gobierno, porque eso pues concita un apoyo más grande, encantados. Por lo tanto, ningún miedo a eso. Somos un partido que creo que ha crecido mucho en poco tiempo, ha pasado una etapa, pero ahora ha pasado una prueba muy grande. En una campaña muy polarizada, es verdad, hemos perdido 8 escaños,
pero nos hemos mantenido por encima de los 3 millones de votos. Pues a otros les parecerá muy poco, a nosotros que venimos de nada, pues nos parece que en 2 elecciones haber quedado por encima de 3 millones de votos, en 2 elecciones en tan poco tiempo, pues nos consolida como un espacio de centro y estamos dispuestos ya para demostrar que somos un partido de gobierno. Sí, podemos entrar. Pero claro, insisto, en un gobierno presidido por Mariano Rajoy. Pero mire, insisto, si lo que queremos es bloquear las cosas, hablemos de nombres. Rafa. Buenos días, señor Girauta. Buenos días. ¿No tendría más lógica si lo que queremos es desbloquear las cosas, dejar de imponer de una vez vetos, reconocer la realidad como es y usar su posición, que curiosamente es más débil que la de las elecciones anteriores, pero a lo mejor incluso les da una fortaleza añadida, porque estaba yo haciendo la suma otra vez y 123 más 40, que eran los votos de PP y Ciudadanos, en el 20D daba 163, hoy 137 más 32, 8 menos de ustedes da 169 y acerca mucho más a la mayoría. Es decir, ¿por qué no usan ustedes esa posición de relevancia desde la debilidad para intentar construir y lo primero que despejan de la mesa es lo que probablemente está enturbiando cualquier posibilidad de acuerdo? Bueno, pues porque ese no es el orden en que nosotros creemos que hay que hacer las cosas. Porque, pero ¿quién se va a sentar a negociar? No pero si desde el primer minuto ustedes dicen con usted no, se acabó. Es que no hay un orden posible con eso. Usted, vamos a ver, no vivimos en Marte. Nosotros sabemos el partido que ha subido y los partidos que han bajado, y el partido que, creyéndose que se iba a comer el mundo, se ha quedado con 1.200.000 votos menos. Sabemos muy bien lo que ha pasado. Dicho lo cual, nosotros hemos nacido con un proyecto de regeneración de España. Así que lo que queremos saber es si ese proyecto se tira adelante. No será el proyecto ideal que haríamos nosotros si nosotros gobernáramos solos, pero que tampoco se nos escapa que eso tiene que pasar por compromisos. Pero se tienen que dar ciertas cosas que sean, básicamente lo que ya le he dicho y no le voy a repetir, que signifiquen regeneración política en España y que signifiquen recuperación de la clase media española. Si eso se cumple, hablamos de lo demás. Ahora, enseñar la carta antes de saber si esto se cumple, para nada, porque íbamos a hacer eso, sería absurdo. Señor Girauta, usted ha sido quien más votos ha perdido. Ha perdido en Barcelona 84.000 votos. Rivera en Madrid 70.000. Se ha convertido en la sexta y última fuerza. Aldemar del señor Dont, al que le echan todas las culpas, alguna puede que tengan ustedes. Y son conscientes de que si impiden la formación del gobierno de quien les ha ganado las elecciones por goleada, porque miren, el pacto suyo con Sánchez, cuando querían investir a Sánchez, porque es que usted dice, no, es que lo del presidente no, es que eso es lo primero que van a votar. Pues mire, ustedes tenían juntos 130 escaños, ahora juntos tienen 117, tienen 20 escaños menos que el Partido Socialista, que el Partido Popular solo. ¿Son conscientes que si impiden la formación de gobierno, los ciudadanos españoles a ustedes los van a correr no a gorrazos, sino a botazos? Bueno, o sea, me pregunta varias cosas. Sí, dos esenciales. Sí. Alguna responsabilidad, alguna autocrítica. Y en segundo lugar, ¿son conscientes de lo que está exigiéndoles con esa votación la gente? Como me ha preguntado varias cosas, intentaré responder muy deprisa, muy rápido, pero a todas. La primera, sí, he descendido en votos, he tenido un resultado en votos malo, he repetido en escaños. Don le ha ayudado ahí. Sí, no, pero... Luego la ley de ON no siempre les penaliza. Si lo que usted quiere decir es que mis resultados son malos, de acuerdo, es que posiblemente yo sea un mal candidato. Y los de Rivera en Madrid no son mejores. De Rivera, son 83.000 votos que ha perdido usted y 70.000 Rivera. No, después del recuento de los votos del extranjero, esa cuenta no vale ya. Pero si yo hablo por mí, no tengo ningún problema en decir que yo soy, a lo mejor no soy el candidato adecuado para encabezar una lista en Barcelona. María, que es catalana, sabe muy bien el coste que tiene a todos los niveles haber pasado muchos años pues defendiendo posiciones en España, en Cataluña, contrarias a la hegemonía ideológica nacionalista.
Me he quemado con eso, pero a lo mejor me he quemado. ¿Quiere usted decir que yo soy un mal candidato? Pues No, igual soy un mal candidato. yo no estoy puede ser, diciendo puede eso, ser. No tengo problema con eso. Estoy diciendo que sea alguna autocrítica. Bueno, ya se la estoy haciendo. Le estoy diciendo que seguramente yo soy un candidato muy mejorable. No quería Fíjese decir usted que ya más autocrítica no puedo hacer. Ya está, ¿no? Respecto a la segunda cuestión, yo le digo que en España no va a haber terceras elecciones, porque, mire, las tres formaciones constitucionalistas sumamos 250 escaños, o por ahí, no llega, pero bueno, 200 muchos. Y por lo tanto, sea como sea, tiene que acabar habiendo acuerdo. Ahora, dicho eso, nosotros no estamos para regalarle el voto a nadie. Nosotros votaremos de acuerdo con el cumplimiento de condiciones de regeneración, porque no nacimos para eso. Hay gente que se confundió con nosotros y dijo, votar a estos es lo mismo que votar al PP. Y yo ya en las anteriores decía, si usted quiere votar a Rajoy, vote a Rajoy. No se engañe, no se llame engaño. Pero ya después de esas, en las que hemos tenido ahora, quien se creyera que votar a Ciudadanos era votar a Rajoy, no, está muy parecía que era desinformado. votar a Sánchez. Al final era votar a Sánchez, porque ustedes a quien propusieron de presidente del gobierno fue a Sánchez. No, lo propuso el rey y él lo aceptó. Bueno, perdón, Nosotros quienes lo pactamos votaron fueron ustedes. Sí, claro. Entonces no era Sí, votar sí. a Rajoy, era votar a Bueno, Sánchez. es que Rajoy le dijo que no al rey. Por Bueno, cierto, esa es una esto interpretación... ¿Lo va a volver a hacer? Que eso no lo sabemos. Esa es una interpretación y un eslogan que no se corresponde. No, pero ¿cómo eslogan? exactamente. Eso no es un eslogan, perdone. es una realidad, Chani. Rajoy no le dijo no al rey, le dijo que no tenía los votos Claro, suficientes. Es muy diferente. Ni los va a tener nadie No le nunca dijo, asegurados no. en una situación Mire, de tetrapartidismo, Chani. bueno, Es que se ha acabado el bipartidismo. Bien, bueno. Juan Carlos Girauta, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos esta mañana aquí en Televisión Española.